Entonces, nada, les agradezco mucho a ustedes su participación. Vamos a tener una charla más o menos de 45 minuticos, donde vamos a hablar un poco acerca de las tendencias, de cómo podemos aprovechar nuestros datos. Vamos a ver un casito práctico al final y nuestra intención no es más que siempre generarles contenido de valor para que se lleven una idea y aportarles un granito de arena en sus compañías de cómo podemos aportar en esa transformación de sus compañías. Muy bien. Vamos a mostrar un poquito el temario de hoy. Estefanía, si me colaboras con la laminita, por favor. Muy bien, entonces, pues nada, como siempre, contarles en una solo slide quién es ITnova, quiénes somos nosotros. Posteriormente ya vamos a entrar, digamos, al contenido del webinario. Vamos a hablar un poquito de qué es Data Driven. Básicamente, sabemos que muchas personas hemos escuchado el término, pero ¿qué es? ¿Cómo llevamos eso a nuestra compañía? ¿Cómo empezamos a tomar un ADN llevado en una cultura de los datos hacia la compañía? Vamos a ver muy bien las tendencias que se están marcando ahora, de cómo podemos apalancar esas tendencias en nuestra compañía. Vamos a ver el poder del data driven más las tendencias y lo más importante, cómo podemos empezar un caso de uso en nuestras compañías a partir de cada una de sus empresas. Veo que por aquí hay empresas pues de varios sectores. Cómo podemos apalancarnos en estos temas de analítica, de data driven, de todas esas tendencias que tenemos para ver cómo empezamos a formalizar eso entre nuestras compañías, cómo empezamos con un pequeño caso de uso, o si ya empezaron con este tema, pues cómo lo podemos fortalecer al interior de la compañía. Muy bien, entonces empecemos. Steffi, me pasas la próxima slide, por favor. Bueno, nosotros somos ITnova, somos una compañía que ya lleva 10 años en el mercado. Nosotros tenemos básicamente dos frentes de negocio. Uno es todo lo que es el tema de analítica de datos, que es nuestro frente más importante. Ese frente de analítica de datos básicamente manejamos todo lo que es la parte de database, data management, todo lo que es la parte de analítica de negocio y posteriormente hacemos todo lo que es la parte, todo lo que es la parte de IoT, de RPA para automatizar cualquier caso de negocio que tengamos y también trabajamos con chatbots analíticos. Entonces, para recapitular, hacemos todo lo que es la parte de la gestión de los datos como tal, de dónde sacamos los datos, cómo los organizamos, cómo creamos bodegas de datos, lagos de datos, cómo hacemos toda esa magia de la analítica y la inteligencia de negocios, pero que esa magia, lo fuerte y lo duro, digamos, está por debajo. Toda esa parte la trabajamos nosotros. También hacemos todo lo que es la parte de analítica de datos, modelos analíticos complejos, analítica básica, analítica descriptiva, que más que todo es todo lo que es el tema de BI. Y también trabajamos pues todo lo que es la parte de analítica descriptiva y todo lo que es la parte de automatización. Bien. Tenemos afortunadamente, pues hoy en día contamos con presencia en más de 10 países, en más de 10 países de toda Latinoamérica. Varias personas que están acá con nosotros, pues son nuestros clientes. Hoy en día tenemos más de 1 millón de usuarios corriendo con soluciones analíticas que nosotros hemos implementado, les hemos ayudado a hacer. Y básicamente, pues siempre con el ánimo de poder ayudar a cumplir sus retos de negocio, con el ánimo de poder construir una compañía centrada en los datos, de apoyarlos desde un caso de negocio muy simple y que pueda generar valor y que pueda generar un valor bastante importante dentro de la compañía. Muy bien, entonces los voy a dejar con Estefanía. Estefanía es científica de datos, especialista en analítica, ingeniera industrial, es la personita encargada de nuestra área de analítica y con ella preparamos una charla muy interesante de cómo poder transformar las compañías con los datos que tenemos. Bien, entonces Estefanía, bienvenida, muchas gracias por el tiempo. Creo que ya en este momento no estás presentando tu pantalla, solamente se ve tu cámara para que lo tengas en cuenta. Yo creo que ya, ¿cierto? ¿Ya pueden ver? Sí, sí, ahora sí Bueno, se ve, perfecto. súper.
Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Como mencionaba Carlos, pues la idea es que empecemos hablando de qué se trata una empresa de Data Driven, porque creo que es una palabra que se ha popularizado un montón en los últimos meses y que está de moda también como transformación digital, ¿cierto? Pero realmente, ¿qué tanto nosotros entendemos qué es una empresa Data Driven, sí? Y para desmitificar un poquito este concepto y que lo llevemos a las palabras del día a día, pues una empresa de Data Driven es aquella que basa todas sus decisiones en datos, ¿sí? Desde las decisiones estratégicas, tácticas, operativas, pues son basadas en los insights y en las respuestas de negocio que aportan los datos una vez pues son procesados, son transformados y son modelados. El enfoque opuesto a una empresa de Data Driven, pues es aquella en que las respuestas más comunes son, es que siempre lo hemos hecho aquí en esta empresa así, es que es el know-how del líder de negocio simplemente, o es el olfato, que claro, son componentes súper importantes también para la toma de decisiones, porque debemos integrar em, el componente y el conocimiento de los líderes de negocio, pero las decisiones en su mayoría, en gran parte, pues deben también estar basadas en los datos y en las respuestas que nosotros obtenemos. Entonces, para tener una definición clara y sencilla, es una empresa que basa todas sus decisiones en los datos. ¿Listo? Sin embargo, seguramente les ha pasado en sus organizaciones y es que han crecido las inversiones en herramientas de analítica, en plataformas, en soluciones, seguramente también el volumen de datos ha crecido un montón, tanto en el número de registros como en la caracterización, como en las fuentes de datos, en los tipos estructurados, no estructurados, y bueno, se empieza a ampliar el panorama de los datos y de las herramientas de analítica un montón. Pero, ¿por qué esa inversión no se ve directamente conectada con los resultados empresariales que esperan las empresas? ¿Sí? ¿Por qué no vemos un aumento en el cumplimiento de los objetivos de negocio de cada una de las áreas? ¿Por qué no están linkeados? ¿Por qué no hay un vínculo entre esa inversión, que cada vez es mayor para las empresas, y los resultados de negocio, que es lo realmente importante para las organizaciones? Y bueno, aquí hay que entender que obviamente no solamente las herramientas y los datos generan esta cultura data driving, sino que también debemos cerrar unas brechas, ¿sí? Cerrar unas brechas para que logremos consolidar este tipo de culturas. Entonces, la primera brecha que deberíamos abordar es, vale la redundancia, primero las preguntas y luego los datos. ¿A qué nos referimos con esto? Que si bien podemos tener un océano completo de los datos, tenemos que asegurarnos que esa información sea relevante, ¿sí? Sea la adecuada para responder las preguntas de negocio. Y por eso primero debemos tener cuáles son esas preguntas, cuáles son los objetivos de negocio a los que quiero apuntarle. Segundo, cuáles son las preguntas que yo debo plantearme para llegar a la consecución de esos objetivos. Y luego sí, entonces, bueno, qué tan relevantes, qué tan importantes, qué tan adecuados son mis datos para responder esas preguntas de negocio. ¿Listo? Entonces, esa es la primera brecha que debemos cerrar. La segunda es que debemos tener un patrocinio ejecutivo. Aquí claramente vemos la palabra cultura Data Driven porque la cultura la construimos las personas, ¿sí? Es el ADN que respiramos nosotros todos los días en los equipos de trabajo en los que estamos. Es justamente ese activo intangible que hace parte de las organizaciones y que debe ser empezado a permear desde los niveles más altos hasta los niveles más bajos en la urgencia, en el sentido de urgencia y de importancia que deben tener las decisiones basadas en los datos. Entonces, súper importante tener ese patrocinio que empiece desde las esferas altas y que se vaya permeando a los otros niveles de la organización por ser un tema de cultura, de personas, de equipos de trabajo. El tercer punto que aquí también tenemos es, por supuesto, la organización y las empresas tienen que confiar en los datos, tienen que tener una única fuente de la verdad para responder estas preguntas de negocio que tenemos pues en la parte de arriba, ¿sí? No es correcto que para un área este es el resultado y para otra área este es el otro resultado y cada uno vaya por su camino, sean resultados dispares. La idea es que la organización tenga una única fuente de verdad
y que las empresas confíen en la información que están consultando. La cuarta brecha también tiene que ver con las personas, con los equipos de trabajo, y es que si las personas no se sienten cómodas trabajando con los datos, si se sienten intimidadas, no van a poder abrazar una cultura de data driven y no va a poder madurar esta cultura dentro de las organizaciones. ¿Y a qué me refiero con alfabetización de datos? Que así como nosotros de chiquitos aprendemos a escribir y a leer, a entender la sintaxis y la semántica, ¿cierto? De las palabras y de nuestro idioma, pues así nosotros también tenemos que alfabetizarnos y aprender sobre los datos. Tenemos que aprender a leer, a escribir, a contextualizarnos en los datos. Es tan sencillo como si a ustedes les digo, es que el promedio de las ventas fue de 10 este mes, pero la mediana fue de 6, ¿sí? La idea es que nosotros estemos en capacidad de entender cuál es la diferencia. Este es un ejemplo sencillo, claramente, entre un promedio y una mediana, que seguramente vamos a tener extremos que están cercanos al 10 o que son superiores. Tuvimos unas ventas mayores y por eso el promedio se desvía y la mediana pues es más cerquita a la medida de tendencia central, central, central. Entonces, con este ejemplo sencillo, pues la idea es dejar el mensaje de que debemos aprender a leer y a escribir en los datos y que para eso debemos darle la confianza a las personas para tener esos skills y esas capacidades para desarrollar estos talentos. ¿Listo? Y la quinta brecha que encontramos son los flujos de trabajo, porque el objetivo es que los insights de analítica estén integradas dentro de los procesos de negocio de los equipos de trabajo para que ganen aceptación. La idea es que se conviertan en una extensión natural de lo que ellos ya hacen, de lo que ellos ya consultan y que no sea una extra, una carga o una responsabilidad adicional. La idea es evitar la mayor fricción posible en la consulta de estos insights de los datos. ¿Listo? Entonces, estas son las 5 brechas que normalmente en las organizaciones impiden que realmente se materialicen los resultados de ser una organización de data driven. ¿Listo? Lo segundo que tenemos acá es, bueno, ¿y cuáles son los rasgos, cierto? ¿Cómo se caracteriza? ¿Cuáles son esas cualidades que caracterizan a una empresa de data driven? Entonces vamos a ver en este caso 8 características. La primera que tenemos y que ya habíamos mencionado antes es que todos los niveles adoptan los datos como un soporte para la toma de decisiones. Especialmente pues esta iniciativa viene desde las esferas altas de la compañía. Lo segundo es que los datos promueven la innovación y las nuevas ideas. Y aquí imaginémonos que nosotros llegamos a una empresa que es completamente basada en datos. No solamente vamos a ver que en las conversaciones, que en las reuniones, el eje de las conversaciones justamente pues son los datos, sino que también hay una característica muy particular y es que se asume el precio de la curiosidad, ¿sí? Se asume el precio de probar y de fallar. Se asume el precio de tener hipótesis sobre los datos y sobre los resultados y se asume el precio de que esa hipótesis sea verdadera o que no lo sea. Entonces aquí hay una curiosidad especial en los datos que va moviendo también las decisiones de innovación y de nuevas ideas. El tercer aspecto es que los insights descubiertos a partir de los análisis de los datos conducen a oportunidades de mejora, es decir, son relevantes, no son redundantes. No es que yo llegue donde mi líder de negocio y le diga, sí, es que tus ventas son mayores en tal sector por tal producto, porque también, digamos, se favorece por el clima de la zona. Pero si eso ya lo sabía, entonces, ¿cuál es el descubrimiento nuevo? ¿Cuál es el insight nuevo que me lleva a oportunidades de mejora? Realmente las conclusiones que nosotros saquemos de los datos deben llevar a nuevas ideas, a innovación y al mejoramiento de la relación con mi cliente, de la experiencia con mi cliente, a la excelencia operativa y también pues a nuevas ideas e innovación. El cuarto punto, súper importante, habla sobre los skills de los colaboradores que deben ser priorizados y que deben ser entrenados. Las personas no aprendemos por ósmosis, tiene que haber un plan formal de capacitación en el que prioricemos la relevancia de empezar a aprender a leer y a escribir en datos, como hablábamos de la alfabetización de datos en el slide anterior.
El quinto que tenemos es que los datos son accesibles, son consistentes y no existen silos. También muy alineado con la brecha que vimos anteriormente, y es que aquí yo puedo acceder a los datos sin fricción, puedo acceder a los insights y a la analítica sin tener que pasar por 8 sistemas diferentes para tener el resultado de la pregunta de negocio que necesito. Y también, pues que debemos tener apertura de la información, obviamente respetando temas confidenciales, pero que sí debemos brindar la mayor cantidad de información relevante a cada persona en cada área. El siguiente punto habla de que los datos son un activo del negocio que entrega ventajas competitivas. No deben ser un pasivo, no deben ser un costo adicional que yo tengo que pagar por la plataforma, por el almacenamiento. No, todo el ciclo de vida de los datos end-to-end debe ser considerado como un activo del negocio que aporta para tener ventajas competitivas frente al mercado. El siguiente punto es que los datos son una estrategia core de negocio para el logro de los objetivos, para el éxito del logro de los objetivos. Y este pues es muy redundante con el primero, en el que las decisiones van a estar basadas en datos, entonces son un punto súper importante y crucial para el core del negocio, para la estrategia. Y lo último, este tema también ha crecido en importancia y en la cantidad de research que se han publicado últimamente y es sobre la privacidad y el uso ético de los datos. Son pilares para la gestión de la información, sobre todo también con temas de data science y de machine learning. Están cobrando cada vez mayor relevancia, tanto por los inputs con los que entrenamos los modelos, como por los resultados que entregamos y el detalle que podríamos tener, dependiendo pues obviamente de las regulaciones. ¿Listo? Entonces, a alto nivel, estas son las características de una empresa que realmente basa sus decisiones en los datos. Ahora vamos a ver entonces las tendencias de analítica y estas tendencias nosotros las tomamos obviamente de Gartner y de Forrester como los líderes de la industria y la idea es que empecemos a ver, bueno, ¿y qué está resaltando Gartner que va a pasar con temas de analytics y de datos dentro de los siguientes años? El primer punto que queremos resaltar es que en la pandemia, en los primeros mesecitos de este año, Gartner hizo una encuesta a las principales juntas directivas de las principales empresas y les preguntó, bueno, señores, ¿y para ustedes cuáles van a ser esos game changers? ¿Cuáles van a ser esos factores o esos drivers que van a cambiar la forma en que las empresas operan y compiten con otras? Y las respuestas las tenemos aquí en este gráfico de barras que tenemos aquí. Claramente, Analytics, casi con el 36%, pues se lleva la delantera, luego tenemos inteligencia artificial y luego tenemos temas de automatización. Pero si nos damos cuenta, el top 3 es casi el 80% de todas las opciones. Entonces, aquí claramente, pues hay una tendencia importante que resaltar y es que las juntas directivas de las organizaciones más importantes ya están viendo que Analytics es la clave para cambiar las reglas del juego y la forma de operar. Sin embargo, no es simplemente con que nosotros tengamos, como aparece aquí dentro de este gráfico, inteligencia artificial, datos y analytics, porque si los tenemos por separado y no los conjugamos holísticamente, pues no vamos a ver materializados los resultados del negocio. Aquí, ¿cuáles realmente los factores que le dan vida a este ciclo? Tenemos liderazgo, que ya lo habíamos mencionado también. Tenemos temas culturales, porque las personas somos las que hacemos que pase. Tenemos la gente, por supuesto, y tenemos también las inversiones en estos tres ejes, en inteligencia artificial, en datos y analítica. Entonces, cuando combinamos esas tres capacidades con los otros cuatro ejes, realmente cobra vida al ciclo y podemos evidenciar los resultados de este enfoque. ¿Listo? Bueno, súper atentos porfa a este slide porque luego les tengo una pregunta que quisiera que me respondan y es, ¿cómo se percibe Data Driven o datos y analítica dentro de la organización de ustedes? Aquí les voy a dar tres opciones. La primera es como servicio. Eso quiere decir que es un servicio compartido, que es centralizado con mayor frecuencia, pero que simplemente pues se terceriza a un área de TI o a un área de digital, que es la que se encarga de hacer todos los reportes, los tableros y bueno, si ya tienen temas predictivos, pues que también los ejecuta. Aquí el reto en este nivel es cumplir unos requisitos, ¿cierto? Un listado de ítems que nosotros tenemos. El reto también es empezar a mejorar el gobierno de datos
y a pasar de ser simplemente un seco de TI, un centro de costo de TI. Y llegar a oportunidades como a priorizar temas de ingeniería de datos, a gobierno basado que esté en resultados, no es simplemente un cumplimiento regulatorio, y a que reconozcamos el valor de pues data driving, de datos y analítica. ¿Listo? El segundo nivel que tenemos es un poco más consultivo, más propositivo, más de guía. Sigue siendo un servicio que está centralizado, que puede estar compartido también. ¿Cuál es el reto en este nivel? Es cerrar los hilos en las organizaciones, es que fortalezcan los skills de las personas, no solamente del equipo, digamos, encargado de datos y analítica, sino también de los líderes de negocio y que ya empieza a haber una aspiración a hacer data driving. ¿Y cuál es la oportunidad aquí? Entonces, consolidar un centro de excelencia de datos y analítica, ¿cierto? Que tengamos entrenamiento también y un programa de alfabetización de datos. Y finalmente, tenemos el tercer nivel, que es al que esperaríamos llegar, y es que los datos y analítica realmente está en el negocio, viene del liderazgo de las organizaciones. Es, son protagonistas, pues, los líderes de negocio. Entonces, aquí el reto es entregar soluciones basadas en datos, en que realmente seamos agentes de cambio y en que enfrentemos cada vez retos más complejos. ¿Y cuáles son las oportunidades aquí? Decisiones basadas en datos que estén alineadas con los objetivos de negocio y que los datos pues sean esa fuente de verdad y de confianza. ¿Listo? Bueno, entonces no sé si, Carlos, me ayudas a proyectar la pregunta, por favor. Claro que sí. Entonces vamos a hacer una preguntita a todos acerca de cómo perciben este tema en cada una de sus compañías. Entonces, ahí les voy a poner la encuesta, me confirman porfa si la estén viendo ahí con una, si de pronto no ven la encuesta me avisan, porfa la idea es que no la vayan, no la vayan marcando para ver en cuál de las tres percepciones tienen ustedes el tema de datos dentro de Data Driven dentro de la compañía. Bien, entonces vamos a dar aquí otros 2 segunditos y para que nos voten y ya continuamos con la charla que es bien importante para que todos sepamos hoy en día cómo estamos percibiendo este tema de la compañía, si no lo tenemos, si lo tenemos, si lo percibimos como un servicio, si solamente es como un enfoque o si es un pilar fundamental dentro de la compañía. Bien, voy a publicar aquí entonces los resultados para que los vean. Tenemos 33% se percibe como un servicio, 50 se percibe como un enfoque y el 16% lo perciben como un pilar para su tema estratégico. Entonces, digamos que este es lo que tenemos, Steffi. ¿Listo? Creo que Listo. ya puedes continuar. Bueno, entonces claramente ahí hay un reto súper importante en escalar desde estos dos primeros niveles al último, porque es el menor porcentaje, que fue el del 16%, al que deberíamos aspirar con estos retos y con estas oportunidades de mejora también. Entonces, para contrastar un poco cómo sería el antes y el después de una empresa basada en datos, pues vamos a mencionar estos puntos que están aquí en la mitad de visión. Entonces, el enfoque anterior, pues está centrado solamente en la tecnología, ¿sí? Pero el enfoque nuevo está centrado en decisiones basadas en datos. En temas de estrategia, cada empresa, cada área, perdón, cada departamento tiene su estrategia, tiene su equipo, tiene sus herramientas, están completamente separados, pero en el nuevo enfoque, pues tenemos una estrategia que viene del negocio, ¿sí? El siguiente punto son las métricas. Antes estaban concentradas solamente en eficiencia y en recursos. Aquí estamos basados realmente en resultados y en el budget que tenemos disponible. En temas de gobierno, antes simplemente era por cumplimiento y en el enfoque nuevo estamos basados en gobierno, pero basado en resultados. En temas de organización era individual, cada grupo aislado. Aquí en el enfoque nuevo tenemos comunidades de interés, entonces tenemos grupos de personas que por su propia iniciativa se reúnen para tener temas propositivos de analítica. En temas de roles, antes estaba el experto en tecnología, el experto en arquitectura, el experto en esta herramienta, pero ahorita en el nuevo enfoque pues tenemos alfabetización de datos, entonces todos vamos a poder saber, leer y entender en datos. En relación al delivery, pues antes era como un servicio, ¿sí? Simplemente que yo te entrego, pero ahorita con el nuevo enfoque se trata de DevOps y ya vamos a hablar un poquito más adelante a qué se refiere este concepto.
Y en temas de tecnología, pues antes era un tema local, estaba en silos, pero con el nuevo enfoque, pues tenemos en especial para la gestión de datos, Data Fabric y también capacidades aumentadas, que lo que hace es quitarle la carga operativa y repetitiva a los colaboradores y deja que estas actividades sean ejecutadas automáticamente por las soluciones o por las plataformas. Bueno, ahorita vamos a ver entonces para Gartner cuáles son las principales tendencias en términos de tres frentes principales. El primer frente es la aceleración del cambio. Aquí Gartner dice, necesitamos y estamos proyectando futuro un AI que sea más inteligente, responsable y escalable. ¿A qué se refiere esto? Que seguramente los algoritmos van a ser entrenados con menor cantidad de datos, es decir, con un enfoque de small data, porque ya los datos de 7 años en el histórico seguro no nos van a servir para hacer un pronóstico por lo que pasó con la pandemia. Entonces debemos poder entregar resultados de igual o mayor valor, pero en una cantidad menos de datos y obviamente también respetando las regulaciones éticas. El segundo punto es que vamos a tener datos y análisis componibles. Esa palabra es extraña en español, pero más o menos lo que traduce es modular, es como un Lego, ¿sí? Entonces las empresas van a tener la capacidad de conectar las soluciones como un Lego y no van a tener una estructura rígida en la que no se pueden integrar los diferentes sistemas y datos. El siguiente punto es Data Fabric. Data Fabric es el enfoque principal de Gartner para todos los temas de Data Management, que si bien tiene muchas capacidades de los ETLs o herramientas de integración que ya existen, el componente diferencial realmente es la automatización de tareas por entrenamiento de modelos. Entonces, cuando la solución empieza a aprender qué es lo que nosotros normalmente hacemos para gestión de datos maestros, para integración, para conexiones o para transformaciones, luego empieza él a proponer estas mismas actividades para nuevos datos y así quitar la carga operativa del equipo de trabajo. Ya habíamos visto de datos grandes a pequeños y amplios, entonces vamos a tener una menor cantidad de datos, pero que son más amplios y más variados. En temas de operacionalización del valor del negocio, que es el segundo frente, tenemos la operacionalización de las aplicaciones, es decir, que vamos a tener un enfoque ágil para entregar resultados rápidos al negocio, pero que también puedan ser repetibles y reutilizables. Que cada vez que yo tenga una iniciativa no tenga que inventar la rueda, sino que puedan ser fácilmente repetibles. Lo segundo es inteligencia de decisiones y este es un approach que va a empezar a combinar no solamente modelos de machine learning, sino también otra cantidad de enfoques de disciplinas y de métodos para automatizar las decisiones y no solamente las individuales, sino en red. En el tema de la flexibilidad, que es el otro frente, vamos a tener también un enfoque de grafos. Esto es realmente una capacidad que existe hace mucho tiempo, pero que en los últimos meses ha cobrado mucha relevancia para enfrentar ciertos retos y ciertas preguntas de negocio, justamente porque no entrena o no utiliza los datos en la forma tradicional, que es filas y columnas como una tabla, sino que los trabaja en redes, con nodos y con conexiones entre los nodos. En flexibilidad también vamos a tener un consumidor mucho más aumentado que no se va a limitar a el reporte que le entregan o el tablero que le entregan, sino que va a querer profundizar y hacer un deep dive sobre esa información que le entregaron, va a tener preguntas más complejas de negocio y también pues vamos a empezar a ver Citizen Data Scientists cada vez más dentro de los entornos de negocio. El siguiente es pues datos y analítica at the edge, en el borde, en el que acercamos las herramientas de analítica y las herramientas de integración de datos, donde está el activo fijo que genera la información, evitando pues un paso grandísimo desde el punto donde está el sensor, por ejemplo, de IoT, hasta la nube y luego hasta el lugar donde se consulta por el usuario de negocio, sino que vamos a acercar todo al activo físico. Y el último, pues, es el de Data Literacy, el de alfabetización de datos, que ya lo habíamos mencionado antes, que es súper importante por ser un tema cultural. En este caso, aquí resalté estas flechitas que vemos acá, porque los temas que vienen a continuación están muy relacionados con Analytics en estos tres puntos. Y el primero es, para los que les interese, pueden consultar también el Gartner Hype Cycle. Este es un gráfico que lanza cada año Gartner, que tiene cuáles son las principales innovaciones de startups y de Silicon Valley sobre hacia dónde va la tecnología, ¿sí? En los próximos 1, 3, 5 o 10 o más años, cuál va a ser el nivel de madurez y de relevancia para el sector, estas diferentes tecnologías. Y aquí resaltamos con esta flechita roja las que tienen que ver con analítica.
Eso quiere decir que estamos en el foco, eso quiere decir que estamos en el centro del lente para todas las iniciativas y también para los desarrollos tecnológicos que vienen. Bueno, vamos a seguir ahorita entonces. Como estamos hablando de la importancia de Analytics, ya vimos que Gartner lo resalta en diferentes research que hace, pues la idea también es aclarar con ustedes un poco, bueno, ¿y qué es ciencia de datos? ¿Sí? Desmitificar ese término que a veces suena como a la NASA, pero que realmente la idea es ponerlo en palabras del día a día, sencillas, que nosotros podamos interpretar y entender el valor para las organizaciones. Entonces, lo primero es que es un enfoque multidisciplinario. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a combinar conocimientos en estadística, en matemáticas, en métodos científicos, en análisis e incluso en storytelling para analizar los datos. O sea que vamos a combinar múltiples disciplinas. Lo segundo es que tiene un propósito, ¿cierto? No es simplemente correr un modelo por correrlo. Realmente lo que nosotros buscamos es extraer valor de los datos para responder preguntas de negocio, para superar retos, para contar historias que lleven a los objetivos de negocio. Ese es el fin último. El cuarto punto es que tiene un impacto, es decir, los resultados que yo entrego de ese propósito pues realmente son accionables. Yo puedo tomar decisiones con esa información que se arroja a partir de los modelos de ciencia de datos. Y lo siguiente es que, ¿quiénes son los protagonistas? Primero, los expertos del negocio, ¿cierto? Segundo, los científicos de datos. Luego también tenemos a los ingenieros de datos y también tenemos a los desarrolladores. Entonces, ya que entendimos que ciencia de datos es un enfoque multidisciplinario que apunta a un objetivo supremo que es el negocio, los objetivos de negocio, entonces, ¿cómo yo llevo a cabo un ciclo de vida de los proyectos de Data Science? Lo primero que tengo acá son los procesos de negocio, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo que yo necesito abordar? Porque recordemos la primera brecha. Primero son las preguntas, luego son los datos. Entonces, aquí tengo las preguntas en el proceso de negocio. Luego paso a la colección de entender cuál es el objetivo, luego cuál es el posible uso en el negocio, luego ya tomo los datos y los ingesto dentro de mis soluciones, ¿cierto? Los cargo, empiezo con esa curiosidad a explorarlos para ver en qué son útiles cada una de esas fuentes de información que tenemos. Hacemos un tema de ingeniería de características para ver cuáles son esos principales sí, datos que van a permitir tunear el modelo para obtener los mejores resultados. Luego ya también construimos los modelos de Machine Learning, hacemos pruebas y entregamos el valor al negocio. Hacemos el delivery que recordemos debemos tratar de que sea con la menor fricción. Entonces, este es el ciclo de vida a alto nivel de los proyectos de ciencia de datos. Ahora, si nosotros nos vamos a enfocar un poquito en esta parte de Machine Learning para diferenciar Machine Learning de ciencia de datos, que a veces los usamos como un mismo término, como un mismo concepto, ¿qué encontraríamos acá? Que Machine Learning son los algoritmos, ¿sí? Son los enfoques, son los approaches, es el modelo que yo entreno a partir de un input que va a derivar en un output, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos varios casos del sector real. Entonces, por ejemplo, para la fuga de clientes, ¿qué datos necesito yo? Necesito el perfil, las actividades, cómo caracterizo a mi cliente para que la entrega de ese modelo de Machine Learning sea la probabilidad de 0 a 1 o de 0 a 100 de que mi cliente se fugue, ¿cierto? En el segundo tenemos también predicción de que un cliente me compre o no un producto. Entonces, el input es la situación del mercado, el histórico de la compra, y el output sería, bueno, ¿y cuántos productos serán comprados? El siguiente, por ejemplo, es temas de autoconducción. Entonces, aquí tenemos datos de los sensores de los carros y cuál sería mi entregable cuando freno, cuando acelero, cuando giro, en qué coordenada X o Y. En el de predicción de fallas también, pues cuál es el input, la lectura de todos esos sensores y cuál es el output, pues cuándo va a suceder la falla, sí, perdón, si va a suceder o no una falla dentro de las siguientes 4 semanas. El siguiente tipo de problema puede ser, por ejemplo, un diagnóstico médico. Entonces, el input que yo pongo es el escáner, ¿cierto? La imagen y el output es la probabilidad de que una condición esté o no presente. Y temas, por ejemplo, en publicidad, los inputs que tenemos son todos los temas publicitarios de ads, de contexto, del perfil de mi cliente, y el output va a ser, bueno, ¿y qué porcentaje de usuarios van a hacer clic en ese ad que nosotros configuramos? ¿Listo? Entonces, esto hace referencia, digamos, los temas de Machine Learning en los casos de usos reales.
El siguiente punto también que queremos mencionar son los equipos de ciencia de datos. Entonces, aquí vemos que tenemos en el centro el ciclo que ya vimos, ¿cierto? De principio a fin, pero que tenemos en los extremos 4 perfiles. El primero, súper importante, es los expertos del negocio, ¿cierto? Que futuramente van a ser la mayoría científicos de datos ciudadanos. Y vemos en colorcitos aquellos espectros de conocimientos que requieren un mayor grado de skills o un menor grado de skills. Por ejemplo, mi experto del negocio claramente tiene que tener un conocimiento súper amplio, ¿cierto? En los procesos de negocio, pero también en la exploración de los datos. Em, por ejemplo, mi científico de datos, que está aquí a la derecha, pues tiene que ser súper fuerte en los temas de exploración de datos, de ingeniería de características, de machine learning y de las pruebas de los resultados, que son todos estos verdes, que tienen que conocer de pronto un poco también sobre el delivery y también obviamente sobre el negocio. Que también tengo a mi equipo de ingenieros de datos, que son todos los que hacen el data management. Entonces aquí es súper importante que ellos puedan integrar, hacer la ingesta y la transformación de los datos, por eso están tan fuertes en esta partecita verde. Y que tenemos también un desarrollador, porque recordemos que vamos a evitar la mayor fricción en la consulta de los resultados de negocio con los procesos de mis clientes. Entonces, por eso son tan fuertes aquí en el delivery, porque el desarrollador va a integrar ese resultado de los modelos con las plataformas o con los procesos de negocio que ya existen. ¿Listo? Entonces, estos serían mis equipos de ciencia de datos, los participantes. Ahora, si vemos un poco también el tema de las soluciones del landscape, ¿cierto? Aquí tenemos dos ejes y lo quisimos representar con estos dos criterios. El primero es el del costo y el segundo es el de la sofisticación. Pues, ¿qué nos vamos a encontrar aquí muy pegadito a los dos ejes? Pues todas esas aplicaciones empaquetadas, todos los modelitos que ya vienen embebidos o las APIs que se pueden consumir, que tienen un costo de bajo a medio, pero que también tienen un bajo nivel de sofisticación. ¿Por qué? Porque son casi una caja negra y tú no puedes entrar a editarlos, a tunearlos o cambiar ciertos parámetros. Ya es lo que te entregan, tú simplemente haces clic, clic, clic normalmente y te entrega el resultado. Entonces, estos son, digamos, los productos que normalmente, o las soluciones que normalmente tienen costo de bajo a medio y poca sofisticación. Y nos vamos al otro extremo que vamos a encontrar. Con alto nivel de sofisticación, las herramientas open source, súper comunes, R o Python, y que el costo también es bajo, claramente, pues porque son herramientas gratuitas, pero que sí requieren mucho más trabajo porque son personalizadas y permiten pues un mayor nivel de sofisticación. ¿Y qué nos encontramos aquí en el medio? Pues ya vemos herramientas, hardware, soluciones, plataformas de data science, de machine learning, de deep learning también, que crecen en la sofisticación y también van creciendo en el costo. Entonces, dependiendo también de nuestro nivel de madurez analítica dentro de la organización, pues debemos evaluar en términos de estos dos aspectos cuál sería la más adecuada para las necesidades a corto, mediano y largo plazo. Y para tener aquí un referente, pues estas son las principales herramientas de los landscapes de open source, como les decía, Python, R, Jupyter, Docker, Matplotlib, TensorFlow, dependiendo pues de la solución que estemos implementando y también de la arquitectura que requiramos. Listo, muy bien. Queremos mostrar ahora, en este espacio que nos queda, un pequeño demo, una pequeña demostración sobre el valor de los datos, los entregables en términos de los algoritmos de machine learning, de los resultados de ciencia de datos, pero también del valor para el negocio. Entonces voy a compartir otra pantallita, me avisan porfa cuando la puedan ver. Todavía no se ve este. Creo que ya. Ahora sí. Sí, ya se ve. Ujú. Listo, súper. Entonces, en este caso vamos a considerar un dataset o un conjunto de datos en el que tenemos la información de nuestros clientes, el ID por cliente,
el género y tenemos un montón de características que empiezan a perfilar mi cliente en términos de los servicios que tiene con una telco. Entonces, me identifica si, por ejemplo, es un ciudadano de datos, si es partner, digamos, de mi organización, si tiene dependientes, si tiene servicio de teléfono, si tiene múltiples líneas, si tiene servicio de internet, si tiene seguridad online, backup, protección de dispositivos, soporte de tecnología, streaming de TV, películas en streaming, el tipo de contrato que tiene, si recibe la factura electrónica o físicamente, cómo paga normalmente. Y al final tenemos una columna que dice con un 1 si mi cliente se fugó o con un 0 si no se fugó. Entonces la idea es que con estos datos nosotros entrenemos un modelo de clasificación que después me responda qué tan probable es que un nuevo cliente, ¿cierto? Que yo voy a ingresar al sistema, pues va a tener o va a resultar en churn, en fuga. Entonces, ya entendiendo, digamos, cuál es la fuente de los datos que nosotros tenemos, vamos a ir a un modelo de clasificación y vamos a entrenarlo desde el inicio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues, es seleccionar claramente el demo, perdón, los datos con los que vamos a trabajar. En este caso, son los que les acabé de mostrar, que son los de clasificación. Lo segundo que tenemos que definir es cuál es el objetivo, cuál es el target al que yo le voy a apuntar para decir o para aprender si efectivamente mi cliente jugó o no. Y se llama esa columna churn. ¿Listo? Y luego entonces vamos a seleccionar aquí el ID cliente como excluido y hacemos clic en entrenar. Entonces el modelo empieza a entrenarse y nos va a arrojar los resultados. Terminó de entrenarse el modelo y tenemos estos resultados que se ven aquí en este tablerito. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos, voy a ampliarlo un poquito. Tenemos los indicadores del modelo, tenemos el poder predictivo, la confianza de la predicción, que es bastante alta, del 95%. Vemos que el modelo hizo la partición en los sets de entrenamiento y en los sets de evaluación. Y ya empezamos a ver un poquito más de temas de negocio que son los realmente relevante acá. Entonces, ¿cuáles son los principales influencers o contribuidores a que un cliente termine en churn o no? El tipo de contrato. Ya vamos a ver más adelante cuáles son los tipos de contrato. Lo segundo es el cargo mensual. Entonces, dependiendo de qué tanto paga mi cliente, pues es más probable que no que fugue. La permanencia también, la historia de la permanencia, si tiene seguridad online o no, y si tiene soporte de tecnología o no. Pero definitivamente el tipo de contrato es lo más importante. Luego entonces tenemos esta curva se llama la curva ROC y para explicarla sencillito, esta línea verde que está acá describiría un modelo perfecto, el cual no existe. Si alguna vez les llega a arrojar este resultado, ya saben que el modelo no funciona porque ningún modelo es perfecto. Y lo segundo que tenemos es esta curva rojita, que es un modelo aleatorio, o sea, queda lo mismo si yo lanzo una moneda al aire o no, ¿sí? O sea, ¿para qué hago un modelo? Pero entonces, realmente mi interés es que el resultado de mi modelo, que es esta curvita azul, se acerque lo más posible al modelo perfecto, sin ser perfecto, y que se aleje lo más posible de un modelo aleatorio. ¿Listo? En este caso sí, está cerquita pues está mucho más cerca a la curva verde que a la roja. Empezamos a encontrar en las siguientes pestañas, como habíamos visto, los principales influenciadores. Entonces tenemos el contrato. Entonces, si por ejemplo yo elijo acá el contrato, tengo la representación, tengo, por ejemplo, algunos que son mes a mes, o que paga un año, o que paga 2 años, y cada uno, pues, vemos cómo contribuye a que definitivamente mi cliente abandone o no. El segundo que habíamos visto era el cargo mensual, entonces yo puedo ver el cargo mensual y empiezo a ver, pues, rangos, ¿cierto? De cuáles son los que tienen mayor contribución o no a ese resultado que tenemos aquí. Tenemos también, pues, algunos statistics, agrupados de la frecuencia y la frecuencia de los objetivos positivos que se detectaron. Y bueno, tenemos otro informe. Pero realmente lo más importante que queremos mostrarles es esta simulación de la utilidad. ¿Por qué? Porque aquí está el valor para el negocio. El resto que hemos visto, digamos, es el sustento de que mi modelo es relevante, que es válido y que es robusto, pero aquí es donde empezamos a evidenciar el valor que tenemos para los resultados.
Entonces, si por ejemplo yo calculo que el costo de predecir a un cliente que posiblemente va a hacer churn, no sé, es de 10 pesos, ¿sí? Pero que yo puedo tener a futuro una utilidad de, no sé, 17 pesos por haberlo contactado y evitar que se fuera y que todas las acciones hubiesen sido oportunas. Entonces tengo aquí los resultados de la utilidad. Aquí tengo que contacté a 326 personas utilizando los que realmente tienen una mayor probabilidad y que fueron menos 2.000 a que se hubiera contactado pues cualquier número aleatorio de clientes sin considerar los antecedentes que ya habíamos visto, que tuvimos una ganancia de 3.060 y eso representa un 111% más así hubiera hecho una llamada aleatoria de un cliente sí, un cliente no, un cliente sí, un cliente no, para ofrecerle servicios adicionales. Entonces, cuando nosotros somos capaces de cuantificar los resultados de mis modelos con este tipo de análisis en el que son show me the money, ¿cierto? Muéstrame dónde es que gano, muéstrame dónde es que reduzco costos, pues ya empieza a basarse las decisiones mucho más en datos, que es lo que buscamos con una organización de Data Driver. ¿Listo? Entonces, pues eso era lo que queríamos compartirles hoy. No sé si tienen preguntas, dudas. Muchas gracias, Steffi, por la presentación. Pues nada, la idea es que a partir de este momento, Steffi, si nos puedes poner ahí el slide de preguntas, te agradezco. A partir de este momento, si tienen alguna duda o alguna pregunta, vamos a empezar a ponerlas ahí, por favor, en el panel izquierdo. Van a ver ustedes que tienen un panelcito que dice preguntas y respuestas y con mucho gusto aquí las vamos a estar respondiendo de una vez con Estefanía. Mientras ustedes me van poniendo las preguntas, agradezco si me pueden contestar una pequeña encuesta antes de que se nos acabe el tiempo y me van poniendo por favor ahí las preguntas, yo las voy leyendo y de una vez vamos resolviendo esas inquietudes con Estefanía. Bien, entonces voy a poner aquí una pequeña encuesta para las personas que me puedan ayudar, por favor, respondiendo. Les agradecemos mucho. Estefanía, tengo por aquí una primera pregunta que me están haciendo. Me dice una persona, ¿cómo empezar una cultura data driven en una compañía si están hoy en día de cero? Creo que lo primero es elegir un caso de negocio que sea relevante para los objetivos, ¿cierto? De hecho, quiero apoyarme en un slide que tenemos por acá, en el que justamente respondemos esa pregunta de cómo empezar. Entonces, primer pasito, iniciar la transformación explorando posibles casos de uso, como mencionaba, que sean relevantes para ese sector específico de la compañía. Lo segundo es que alineemos los casos de uso que ya encontramos con los objetivos estratégicos del negocio y también pues con el apoyo de TI, súper importante. Luego, una vez que ya tengamos claro qué está pasando en la industria, cuáles serían la alineación con la visión de la empresa, pues empecemos a construir el caso de valor, ¿cierto? Identificando cuáles serían esas iniciativas más relevantes para el negocio y cuáles son los resultados que se esperarían. El cuarto punto es planificar el camino a seguir, entonces ya creamos la hoja de ruta de la transformación, teniendo pues un plan de implementación. Y el quinto punto es la entrega del valor para el negocio, ¿cierto? Que sean victorias tempranas, que tengamos una opción rápida, a corto tiempo y que se impulse la innovación y el mejoramiento continuo. Entonces, creería que la respuesta es un casito de uso con estos pasos que vemos acá. Muy bien, Estefanía, muchas gracias. Bueno, por acá me están preguntando que en la parte de tecnologías y eso, normalmente qué tecnologías se usan para adoptar esto. Digamos que puedo contestar la pregunta y es, digamos que nosotros cuando aportamos y los apoyamos a ustedes como clientes en estos proyectos, normalmente tratamos de acomodarnos como tal a las tecnologías que ustedes ya hoy en día tengan en las compañías. Normalmente, como decía Steffi en la charla, siempre pensamos a partir de la tecnología, ¿qué puedo hacer en la compañía? Pero es al revés, o sea, es a partir de las preguntas de negocio, de esos retos de negocio en la compañía,
cómo me puede apalancar la cultura, las personas y esa tecnología que tenemos en el beneficio de poder responder y poder atender esos retos de negocio. Entonces, hay muchas compañías que ya tienen cosas que funcionan, digamos el BI universal que es Excel, pero también digamos que hay otras compañías que quieren evolucionar, que ya tienen herramientas de BI. Nosotros, pues particularmente en ITnova trabajamos con herramientas que están rankeadas en el cuadrante de Gartner como TIBCO, como SAP, como Microsoft, pero digamos que la idea es que siempre revisemos al interior de la compañía que tenemos, a partir de ahí pues poder ya elaborar un caso de uso y poder reusar lo que se tiene y si no pues comprar una de las herramientas que se tienen, que pues nosotros comercializamos varias, pero en el cuadrante de Gartner pues nos salen todas estas soluciones que podemos tener. Bien. Bueno, creo que por aquí ya no tenemos más preguntas. Agradecemos mucho a todas las personas que asistieron hoy. Bueno, por aquí tengo una última pregunta. Me dicen que si el autoservicio sería una brecha para la cultura del data driven, Steffi. Creo que el self-service lo que hace es empoderar a todos los usuarios para que ellos mismos respondan sus preguntas de negocio cuando tienen información y cuando confían en la información. Entonces, sería una brecha por cerrar en el caso pues, que no esté democratizado el autoservicio para la consulta y análisis de los datos. Y sería también un buen inicio para empezar a proponer esa curiosidad que deben tener los usuarios y esa validación de las hipótesis con los datos. Perfecto, Steffi. Bueno, muchísimas gracias a todos. Esta charla ha sido grabada y se les va a enviar a ustedes también. Va a quedar cargada en nuestro canal de YouTube por si la quieren compartir con sus compañeros, con sus colegas. A mediados de noviembre vamos a tener también una charla muy interesante acerca de analíticas de audio analíticas de video y de imágenes, entonces, y cómo pueden ser estas aplicadas a nuestras organizaciones. Les vamos a estar enviando también pues la respectiva invitación. Muchísimas gracias a todos por la participación, que tengan un excelente resto de día y un excelente fin de semana. Muchísimas gracias, Steffi, por tu participación y por la excelente charla. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias a ustedes, buen día. Gracias.